Muchas gracias, Alberto. Pues buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en esta modalidad virtual. De mi parte, sigo con el tema de la comunicación de esta mesa, solo que sí me pareció muy interesante escuchar ahorita hablar tanto sobre memes y, digamos, precisamente nuevos dispositivos de comunicación, que a lo mejor justo por la obligación de trabajar en modalidad virtual, pues se ve uno en la obligación de explorarlos, implementarlos, incluso crearlos, repetirlos, etcétera. Yo también quería hablar sobre memes, stickers y cosas relacionadas, pero a final de cuentas me acabé concentrando en algo más biológico, que tiene que ver con el tema muy en específico del que quiero hablar. Muy brevemente, no solo tengo 6 diapositivas. Básicamente mi tema es el de la deseabilidad, incluso la necesidad de las clases presenciales. Igual es algo muy concreto en torno a lo que la rectora de la UAP ya ha anunciado, ¿no? Que para el siguiente año, por lo menos 40%, digamos, de la comunidad universitaria ya estaría regresando a clases presenciales de alguna manera. De mi parte, a nivel del sondeo institucional que se hace al respecto, pues yo voto sí, hay que regresar a clases presenciales, y en ese sentido de lo que voy a hablar es justo de una, digamos, fundamentación biológica o científica de mi aceptación de que sí, ya hay que regresar a clases presenciales. Por un lado, tan como ya lo hemos visto en esta sala, ¿no? Pues encontramos toda serie de nuevos dispositivos de comunicación, igual eso se suma precisamente a este tipo de trabajo que con plataformas o aplicaciones nos vimos en la obligación, y esta es una muestra de este evento, ¿no? De pasar a un formato virtual para poder seguir dando clases, tener conferencias, literal comunicarnos con el otro, ¿no? Entonces, bueno, es un motivo sencillo de adaptación, tenerle que entrar a la realidad virtual, aunque no nos guste, que sea más cansado, causa ansiedad, etcétera. No hay de otra para seguir, en este caso, en el trabajo académico. Por un lado, pero por otro también acá lo que voy a defender es precisamente que hay una base ontológica, material, primate, digamos, en la naturaleza humana, que precisamente nos lleva a un pasado en el cual, junto con otros primates, precisamente como chimpancés, bonobos, pues vivíamos en bosques, selvas, praderas, en manada, de manera que nuestras capacidades como seres humanos, intelectuales, cognitivas, emocionales, se formaron en entornos físicos, presenciales, donde los miembros de la comunidad se tocan, se abrazan, se besan, se huelen, conviven de nuevo, ¿no? En una presencialidad sumamente intensiva, ¿no? A nivel material, ¿no? Que justo esta base primate, biológica, yo lo diría así, nos obliga precisamente a seres humanos para podernos formar, desarrollar en estas capacidades emocionales, intelectuales, a estar en contacto físico, presencial, con otros miembros de nuestra misma especie, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los puntos que quisiera aquí traer a colación, ¿no? El pasado primate humano nos lleva necesariamente, incluso en el presente, a tener que estar en contacto físico con otros seres humanos. En todo momento va a estar aquí gravitando en mi breve presentación la figura de Donna Haraway, justo por defender esta idea, ¿no? Una naturaleza humana anclada en un pasado biológico donde estamos ahí bien hermanados con otros antropoides como los chimpancés, los bonobos, los gorilas, etcétera. Donna Haraway habla precisamente de especies acompañantes, justo invitando a una consideración de la naturaleza, en este caso de los animales, digamos, más horizontal, no colocando al ser humano como la cúspide, digamos, que de la creación, que lo hace muy dueño de la naturaleza, y eso facultaría supuestamente, ¿no? Al ser humano para dominar, para tratar justamente a los otros, digamos, animales, en este caso, sobre todo primates, pues como mero ganado, carne de cañón para procesos, si se quiere así, económicos. Es decir, con Donna Haraway ganamos en considerar a estos otros animales no humanos como especies acompañantes, como otros seres vivos con los cuales, de hecho, en este modelo, nos podemos comunicar de manera significativa. Entonces, bueno, esa es esta la idea, ¿no? Naturaleza humana primate y especies acompañantes. Se recomienda muchísimo la figura de Donna Haraway. En la siguiente diapositiva, de favor.
Esta es una diapositiva que mostré el año pasado, justo sobre una idea, ¿no? De cómo el empirismo inglés, la cita es de Adam Smith, podría servirnos para entender, para combatir incluso la depresión, pero ahí presente nos rozábamos con el tema de la pandemia, la cuarentena muy estricta, ¿no? En la cual estábamos todavía el año pasado sin vacunas. A lo que voy es que esta cita me parece interesante justo en el presente, en este año, en concreto, justo porque la vacunación nos permite precisamente atender a esta propuesta bastante práctica de Adam Smith. El año pasado, en la cuarentena, sin vacunas, la propuesta sonaba muy bien, yo diría en teoría, pero pues en la praxis era difícil llevarla a cabo, ¿no? Sin leerla toda, ¿no? Solo esto, padece usted una desgracia, dice Smith, regrese tan pronto como pueda a la luz del mundo y la sociedad. Dice Smith, no solo a sus amigos, a desconocidos, incluso a sus enemigos, salga al mundo y ahí la melancolía de la vida se va a desaparecer solita en cuanto usted esté en contacto con otros seres humanos. De nuevo, cuarentena sin vacunas, no lo permitían. Ya a un año de esta situación, sobre todo con la vacunación, ahorita es lo que voy a mostrar a continuación, me parece que sí podríamos tomar bien en serio esta idea de Adam Smith y literal así, justo como para ir remediando, ¿no? Procesos de depresión, ansiedad que provocan, ¿no? El encierro, no estar en contacto presencial con otros seres humanos, decir de, bueno, salir a la calle, ir al mercado, irse a beber con los vecinos, ¿no? Precisamente podría remediar estos procesos de depresión, ansiedad, melancolía de la vida, etcétera. De ahí precisamente esta foto ahí que muestro es de una procesión de tamalistas de aquí del barrio de Xonaca, en Puebla, cerca del centro, alrededor de las festividades de Día de Muertos. A mí me pareció fascinante encontrármelos ahí, muy random, ¿no? Eso sí, iba caminando por la calle y ahí venía la procesión, pero venía con música, venían aquí precisamente con un montón de imaginario, que de calaveras, es decir, de toda la festividad acá, bien padre, ¿no? De Día de Muertos en México, ¿no? Entonces, bueno, pues ver acá a una manada humana, ¿no? Presencial, con música, con verbena popular. Para mí fue muy emocionante, me sentí bien anímicamente, por así decirlo, ¿no? De ver justamente a congéneres cantando, bailando y conviviendo, ¿no? Entonces, bueno, esto el año pasado no era, digamos, posible defenderlo. Bueno, vamos a la calle, vamos a cantar, bailar ahí entre todos, sobre todo porque no teníamos vacunas y era todavía incierto, ¿no? ¿Cuál iba a ser el proceso, digamos, de la pandemia? Si iba a continuar una cuarentena muy estricta, si iban a venir fármacos, todavía no lo teníamos claro del todo hace un año, ¿no? Ahora sí, siguiente diapositiva, de favor. Yo diría dos temas muy concretos, ¿no? Que harían plausible esta idea, ¿no? De remediar de nuevo, ¿no? Que depresión, ansiedad, saliendo a la calle, en lo que nos atañe aquí, pues teniendo clases presenciales, ¿no? Por un lado, la vacunación masiva en México y en el mundo. Al final de cuentas, esta sería la condición de posibilidad, ¿no? Para poder regresar de alguna manera a aulas presenciales, ya que la mayor parte de la población digamos, de jóvenes y adultos, pues esté vacunada. Lo mismo a nivel ya de protocolos, precisamente de convivencia, ya bajo la patencia de la pandemia o de la continuación, digamos, de la circulación del virus COVID, pues ya está, digamos, ¿no? Que el protocolo del cubrebocas, bien mal usado, pero ya es de alguna manera, pues parte de la etiqueta cotidiana, ¿no? Entonces, con estos protocolos y con las vacunas, ahora ya también se habla de fármacos, pues el riesgo de contagio, incluso de muerte, ¿no? Por COVID, pues ya es menor, ¿no? Con estas condiciones, pues ya es posible, ¿no? Ir poco a poco regresando a espacios presenciales. Siguiente diapositiva, de favor. Ahora, lo que viene es un poco de fundamentación científica. La idea sería, ¿no? Justo esto, que Franz de Waal, de ahí es, digamos, mi cita, lo que llama empatía, se puede entender en términos bien sencillos, ¿no? Como preocupación por el otro, cuidado del otro. De hecho, también lo que Adam Smith denominaba simpatía ya en el siglo XVIII, ¿no? La idea sería, esto no es solo un fenómeno humano, preocuparse por el otro, cuidar al otro,
sino que es algo, digamos, estructural a las poblaciones primates. De ahí justo lo que voy a comentar a continuación. Sería algo así como apunte mínimo de la biología de la empatía. Voy a leer la cita, dice: los animales sociales necesitan coordinar acciones y movimientos, responder colectivamente a situaciones de peligro, comunicarse sobre la comida y el agua y ayudar a quienes lo necesitan. La sensibilidad o grado de respuesta a los estados de comportamiento de sus congéneres va desde la bandada de pájaros que emprende el vuelo, todos, a uno porque uno de ellos se ha asustado ante la presencia de un predador, hasta una madre simio que vuelve hacia una cría lloriqueando para ayudarle a ir de un árbol a otro, convirtiendo su cuerpo en un puente entre los dos. El primer caso es una transmisión de temor similar a un reflejo que posiblemente no implica una comprensión de lo que motivó la reacción inicial, pero que es sin lugar a dudas adaptativo. El ejemplo de la madre simio es más selectivo, ya que implica la ansiedad de oír llorar a la propia descendencia, una evaluación de los motivos de su aflicción y un intento por mejorar la situación. Digamos, del ejemplo de la bandada, en términos sencillos, lo siguiente, ¿no? Digamos que casi hacia nivel genético, instintivo, pues está, digamos, ¿no? Una reacción automática ante un estímulo del medio ambiente. ¿No? Se dispara el vuelo de un miembro aquí de la parvada, los demás lo siguen de manera automática, ¿no? Aquí obviamente las razones son de adaptación por selección natural, ¿no? Ahí a la clásica Darwin. Por un lado, por otro está, digamos, otro proceso, se puede decir cognitivo más complejo, menos automático, no tanto como un reflejo instintivo. De hecho, en términos sencillos, la idea sería que este segundo fenómeno, ¿no? La mamá simio entendiendo que tiene que ayudar a su cría simio para que pueda pasar de árbol a árbol, requiere entender, ¿no? Que la cría está en una situación de premura, que necesita ayuda y a final de cuentas también entender cómo es que se le puede ayudar, digamos en este caso a la cría, al miembro de la especie, a cumplir su deseo, su, digamos, navegación ambiental, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Entender la necesidad del otro y poderlo ayudar. Eso sería acá lo que Franz de Waal denomina empatía. Una idea acá para adelantar, eso será materia de la siguiente diapositiva, es que este fenómeno, digamos, no es tan precargado, se podría decir así, de fábrica, como el despegar de los pájaros en la parvada. La idea sería que para justo desarrollar esta capacidad de empatía, de entender la situación del otro y poderlo ayudar, hay que tener entrenamiento, o eso es algo que no solo está, digamos, en los genes, sino que se tiene que desarrollar en el contacto del individuo con otros miembros de su especie en un grupo. De ahí justo la siguiente cita. Esto viene de Jane Goodall en A través de la ventana, ¿no? Precisamente acá vamos a ver, ¿no? Cómo se da un proceso de aprendizaje, un proceso, digamos, formativo, para que justo, ¿no? Un miembro de la especie entienda la situación problemática del otro y lo ayude. Esto no se da de nuevo, ¿no? De manera meramente instintiva o automática. Hay que entrenarse, hay que aprender a hacerlo. La cita va así. En realidad, en cierta manera, el comportamiento de Pom reflejaba el modo como había sido educada en su infancia. Encontró dificultades para acunar a Pan cuando éste era pequeño, o simplemente no se molestó en hacerlo. A menudo cuando estaba sentada en un árbol, el pequeño se le resbalaba del regazo y se quedaba colgando de ella, agitándose salvajemente, pataleando mientras intentaba volver a su posición inicial. Solo cuando se quejaba, Pom miraba abajo y al parecer sorprendida, lo volvía a colocar sobre su regazo. Bien interesante. Uno puede preguntar de, bueno, ¿por qué Pom no detectaba de manera tan efectiva los problemas de su cría como para poder auxiliarla, ¿no? De modo más eficiente. La respuesta tiene que ver con historias familiares, de repente así como ocurre con los seres humanos, ¿no? En el caso de esta EPOM, la situación es que la madre era a su vez también descuidada, poco propensa pues a
entender la situación de su cría y a cuidarla. Esto se transmite a la hija y a su vez es como un reflejo, ¿no? De cómo tratan a su cría Pom, ¿no? Me parece no tan grave el caso, ¿no? Como en el caso de la madre de Pom, pero ahí parece que se repite, ¿no? Un patrón de conducta familiar. A lo que va, digamos, la mención de esta cita sencillamente a evidenciar, ¿no? El necesario entrenamiento y contacto social para desarrollar esa capacidad, ¿no? De entender la situación del otro y poder precisamente auxiliarlo. Vean el vínculo justo con la pandemia, el tema de las clases presenciales. Digo, esto supongo debe ser mucho más agudo en niños, ¿no? Que precisamente están todavía en este proceso de aprendizaje emocional, es decir, aislar reitero, sobre todo en niños, no ponerlos en contacto con otros niños, no permitir que se toquen, que se huelan, puede ser muy destructivo. Precisamente a nivel de aprendizaje emocional, se puede decir en esos términos. Si no hay justo contacto con el otro, olernos unos a los otros, pues no podemos desarrollar precisamente estas capacidades de empatía, de entender, digamos, las necesidades de los demás y poder responder a ellas auxiliándolos, ¿no? Para esto hay que aprender, hay que entrenarse, estar en contacto con otros seres humanos. De ahí toda serie de ideas de defensa de clases presenciales. Igual esto aplica, ¿no? También para adultos, ¿no? El aprendizaje, eso sí, se da en etapas tempranas de la vida. Siguiente diapositiva, de favor. De hecho, ya es la última. Es una cita que está en el mismo texto de Franz de Waal que cité al inicio. Dice de Waal así: en un experimento reciente, los voluntarios sanos que se expusieron deliberadamente a un virus del resfriado y la gripe enfermaban con más facilidad si tenían pocos amigos y familiares a su alrededor. Digo, a lo mejor en términos biológicos precisos se podrían establecer relaciones, ¿no? Justo entre los entornos sociales y el desarrollo del sistema inmunológico. Todo esto tiene que ver, ¿no? Con eso que mencioné como el pasado primate de la especie humana Homo sapiens, ¿no? Digamos, como especie viva sobre la Tierra, ya de inicio partimos de una situación grupal, no aislada. Aquí no sorprende este tipo de resultados, ¿no? Aislamiento en humanos genera depresión, ansiedad y acá se agrega, ¿no? También disminución de la capacidad inmunológica, ¿no? Justo de ahí la idea precisamente para contrarrestar depresión, ansiedad y acá decaimientos inmunológicos, pues el contacto presencial con otros seres humanos, ¿no? Igual puede sonar muy simplón, pero me parece que sí se puede defender científicamente, ¿no? Justo para ir saliendo, ¿no? De esta eh, pandemia, justo en los efectos negativos que produce a nivel de salud mental, abrazar, besar, tocar, oler a los otros, es algo, ¿no? Que compartimos a final de cuentas también con otras especies primates, la necesidad de vivir en manada. Aquí solamente agregaría antes de concluir una idea de Donna Haraway, recuerdo que está en el manifiesto sobre las especies acompañantes, algo así se llama, ¿no? Que no solo es el resultado, ¿no? De humanos comiendo con humanos, mejora, digamos, el sistema inmunológico, la salud mental, también el contacto con otras especies no humanas, como los perros, sobre todo es en lo que se concentra Donna Haraway. Entonces, lo formularía en este lema, ya concluyo, ¿no? El humano estructural, biológicamente, acompañado, está mejor, de otros seres humanos, o siguiendo a Haraway, también a otras especies acompañantes como perros, gatos u otros primates. Compartimos capacidades, digamos, intelectuales, cognitivas, pero también emocionales. Pues esto sería todo de mi parte, pues muchas gracias.